Primero, la revisión del descriptor de la unidad 1, así, para que aclaremos a dónde apunta y finalmente cuáles son los alcances que tiene esa unidad. Luego, lineamiento, orientación y sugerencias respecto directamente de los contenidos que entran en la evaluación. Luego, cualquier pregunta o aporte que puedan hacer los colegas, ahí vamos a dar un tiempo para eso. Luego queremos presentar la evaluación, ya está lista. Nuevamente aporte, pregunta y finalmente un comentario, alcance, todo lo que queramos conversar respecto de la asignatura. Ya. Lo voy a dejar de compartir pantalla. Ahí no tenía, ya. Entonces, primero un comentario general que como me gustaría que alguien comentara si le ha sido muy dificultoso, como aterrizar el descriptor, o qué situaciones han encontrado, o si están preocupados, o finalmente dar la palabra. Bueno, ¿puedo partir? Claro, claro, dale nomás. Ok. Bueno, está revisando el descriptor, obviamente la primera unidad. Yo creo que una de las dificultades que tengo es cómo evaluar, sobre todo considerando que esta unidad contiene dos evaluaciones, la unidad Claro. número 1. Entonces, claramente cuando voy pasando la materia, siento que a veces me paso hacia el otro lado, o sea, hablando temática de la evaluación 2 y no tanto de la evaluación número 1. Entonces, yo creo que falta como un lineamiento de ver hasta dónde de vectores vamos a ver Claro, y obviamente qué parte claramente le vamos a enfocar a la segunda evaluación. súper, Entonces, eso ha costado un poco. ya, súper bien. ¿Alguien más con esa misma duda? Yo creo que es la duda que nos planteamos todos. Ahí está, ya. Sí, yo creo que eso es común. ¿Qué va a ser para la primera evaluación? Bueno, ahí dice claramente que hasta el criterio 4. Exacto. Ya, ahora voy a compartir pantalla porque está descargando ahí el descriptor. Y bien, no sé si se alcanza a distinguir, ¿cierto? Pero que en general ustedes ya lo revisaron, ¿cierto? Entonces, en la dinámica, que es una unidad que debe durar 24 horas, y si pensamos en eso, serían 6 semanas de trabajo, ¿cierto? Entonces, dentro de esas 6 semanas, tenemos que realizar 2 evaluaciones. Y en la evaluación número 1 deberíamos solamente evaluar hasta el 1.4. Eso es lo que dice el descriptor. Entonces, si nos damos cuenta, dice conceptos fundamentales, hay que hablar de los vectores, pero si se dan cuenta aquí, lo que nosotros conversamos es que solamente el 1.1 habla de los vectores, propiamente tal. Y luego, en el 1.2, 1.3, 1.4, ya va más orientado directamente a la dinámica. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos que hay que, porque nosotros pensamos que en la quinta clase, la quinta semana de clase, hay que hacer la primera evaluación. Habíamos pensado en la cuarta, pero como no teníamos esta reunión todavía y todavía estábamos como muy encima de todo, dijimos, bueno, la prueba debemos tomarla en la quinta semana. Eso quiere decir que contamos con 4 semanas de clases. Por lo tanto, en la primera semana deberíamos haber hecho el encuadre y los conceptos básicos de vectores, pero vectores unitariamente, o sea, hablando en el plano horizontal, vertical y luego diagonales, etcétera, pues descomposición de vectores. Y luego, en la siguiente clase, ya deberíamos trabajar con los vectores, pero asociados a las fuerzas. Para después, en la tercera y en la cuarta clase, hacer los diagramas y finalmente comenzar la unidad de dinámica. O sea, no podemos aislar los vectores de la dinámica. Eso es lo primero, porque si no, no vamos a llegar para que podamos hacer finalmente los ejercicios de dinámica que se pretenden en la segunda parte de la unidad. Por lo tanto, a raíz de eso, se preparó un material, no sé si el Mario lo puede compartir, que habla justamente de eso. A ver si el Mario me ayuda. Mario, no sé si estoy... ¿Cuál es el material? ¿La evaluación o...? No, el preparó el manual con... Ah, ya. Sí, espérame.
Espérate que... Ese no sé dónde lo tengo. Creo que lo tengo Está en el la... WhatsApp, Mario. Espérate, yo primero voy a... te voy a dar permiso para que pueda... Ah, está listo el permiso. Todos pueden presentar. Ya, verdad. Sí. Es que estoy buscando el... Ah, me parece Aquí que lo ya también. tengo. Aquí lo Ah, ya. tengo. Ya, si lo podrías presentar, por favor. Sí, sí. Y ahí vamos comentando. Entonces, lo abro y me pongo a compartirlo. Aquí está. Una infografía. Ahí deberían poder verla, si no me equivoco. Sí, se ve, Mario. Muchas gracias. Sí, se ve bien. Ya, espectacular. Muchas gracias por confirmar. Entonces, claro, estuvimos hablando precisamente de esto porque teníamos la misma duda entre todos los colegas de qué cosas íbamos a evaluar, ¿sí? Si bien cierto, por ejemplo, este curso se hizo el año pasado, yo lo estuve trabajando, la primera evaluación igual le di harto énfasis a vectores porque, claro, es como la base del curso. Y una evaluación trató de eso, pero igual hay que ir corrigiendo el tema de que hay criterios de evaluación que vinculan a la dinámica. Entonces ahora, bueno, hicimos lo que es la recomendación y colega Manuel, bueno, generó lo que sería esta especie de póster, no sabría cuál es el nombre. Ah, infografía, obviamente. Fotografía. ¿Sí? Y claro, recordar siempre los criterios de evaluación del 1 al 4, ¿sí? Eso es lo más importante, siempre respetar lo que es el descriptor. Tenemos lo que son los contenidos, que bueno, vamos a ver acá, que era lo que hablaba Vanessa, los conceptos vector y su forma de notación, todas las características básicas del vector, lo que incluye magnitudes y dirección, lo clásico, ¿sí? Los cálculos de componentes en lo que respecta al vector, calcular componentes en X, calcular componentes en Y, es decir, transformación de coordenadas polares a cartesiana y cartesianas a polares, ¿sí? La suma de vectores, ¿sí? Este es uno de los puntos más importantes porque aquí es donde se vincula con lo que es la siguiente parte, que es la de dinámica, ¿sí? Cuando empezamos a sumar fuerzas. Y aquí ya entra de lleno lo que sería la parte de dinámica misma, que ya habla del diagrama de cuerpo libre, identificación de fuerzas, valga decir la identificación de fuerza a el peso, la normal, o si la llaman la reacción, bueno, a esa fuerza, tensiones, ¿cuál más me está faltando? La fuerza roce, Fuerza fuerzas roce. externas, ¿sí? Pero hasta ahí nomás lo Eh, dejamos para la unidad 1. ¿De acuerdo? Para claro, la prueba. sí, estamos hablando solo de identificaciones y que sepan usarlas en un caso simple, Sí. no estamos hablando de objetos conectados entre sí que trabajen con sistemas de ecuaciones, no, eso está más pensado para la segunda Plano evaluación. inclinado todavía no. No. No, tampoco, plano inclinado no, porque claro, esos se entienden como los casos más avanzados, ¿sí? Aquí estamos dando una pincelada primero a dinámica. Los enlaces sugeridos para trabajar son los que ustedes pueden ver acá. Uno de estos enlaces, bueno, ambos los llevan a la página del PET de la Universidad de Colorado y que me parece que Vanessa compartió un enlace hace un tiempo atrás que es como un laboratorio virtual de vectores, como para que Sí. los alumnos interactúen con ellos, ¿sí? Ese sería uno de los applets. Y el otro de los applets es algo muy similar, pero trabaja con lo que sería el concepto de fuerzas, es decir, directamente ya le coloca el nombre fuerza. Me parece que la aplicación habla de la diferencia entre el roce estático y el roce cinético, si no me Sí, equivoco. también. Ya, también es una buena parte que, bueno, eso uno lo explica cuando presenta la fuerza de roce, ¿sí? ¿Qué más? La primera evaluación es la base para el trabajo de la unidad dinámica, a pesar de tener una orientación hacia vectores, no olvidar el contenido principal, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho anteriormente, que recordemos este curso, si es que no han visto todo el descriptor y lo van viendo de a poco, como que todo el curso apunta a fuerza, ¿sí? Entonces por eso le estamos dando desde ya lo que es la noción de fuerza, ¿sí? Y eso es lo que aparece aquí en la sugerencia. Eso, le podemos compartir también esta infografía. No sé Sí. si hay dudas, acotaciones al respecto. Claro, Acotar aquí cuando solamente, uno Mario, quería reforzar la practica, idea de que a veces nos agobiamos porque hay que ver mucho contenido, por ejemplo, cuando hablamos de los vectores, la transformación de polares a cartesiana, etcétera, y también sugerir el uso del GeoGebra para esos casos, ¿ya? Entonces, como se supone que estos estudiantes deberían manejar al menos un poco el GeoGebra, porque son estudiantes que ya tuvieron matemática 1, ¿cierto? Sí, son de tercer año. Son de tercer año, por tanto,
los estudiantes deberían tener un poco internalizado en aquella sede donde se trabaja con GeoGebra, deberían tener internalizado el trabajo en esa plataforma. Entonces, de esa manera también uno facilita que pueda ir avanzando más rápido en los contenidos. Lo mismo que la utilización de estos software y de estas aplicaciones en PET que tenemos. Igualmente voy a Claro. buscar... Dale, Mario. Sí, no, sí, que siempre el GeoGebra es una buena recomendación. Ahora hay que tener ojo con GeoGebra. Sugerencia solamente. Lo que pasa es que GeoGebra también tiene lo que es la herramienta vector, ¿no? Y cuando Claro. tú lo introduces y te vas a lo que sería el apartado donde está el álgebra, donde están los comandos que uno ingresa, tú con clic secundario puedes pasar de una coordenada cartesiana a una Claro. coordenada polar. Pero hay que tener cuidado porque eso puede pasar factura después cuando uno va a trabajar con fuerzas, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Entonces, como cuidado ahí con el GeoGebra, úsenlo, pero no abusar totalmente de él. Ada, tú ibas a comentar. Dale nomás. No, que en esta primera evaluación se considera el método paralelogramo No. de la fuerza. Ahora vamos a hablar justamente de Sí, eso. Queríamos... porque como está primero todo lo que es vectores, yo lo estoy viendo desde ese punto de vista, aplicado al tiro en la dinámica, porque son 72 horas nomás para sacar el aprovechamiento de la semana. De acuerdo a lo que me distribuyeron por las horas de clase, tengo tres horas presenciales así de corrido y una que es la virtual. Claro. Entonces, mirándonos de eso, voy a tener una vez a la semana y saqué mis cuentas. Entonces, yo veo como si voy a ver vectores, los vectores los aplico a la dinámica de inmediato, así como lo ocupan en resistencia de materiales en las otras asignaturas. Hacen mucho uso del teorema del paralelogramo, el triángulo, las componentes rectangulares. Eso es lo que hacen uso, igual que en estática. Eso es lo que quería hacer. No, eso, muchas gracias, Ada, por ese aporte. Realmente eso es lo que hay que enfocarse, justamente en lo que tú comentas. ¿Ya? Claro. Si alguien tiene... Igual, colegas, tengan ojo con el descriptor, porque como bien dijo Ada, claro, son 3 horas a la semana y una es virtual, y el descriptor te dice que son 72, pero igual deben tomarlo como un curso más o menos de 54, porque son 18 virtuales, debido Claro. a las 18 semanas. Por eso igual no es como que sobre tanto el tiempo, ¿sí? Así que Sobre el ojo tiempo con eso. hay que tener ojo con lo que Claro. vamos a avanzar. Claro, Claro. no, pero es que yo lo comento porque, por ejemplo, el código antiguo, el TEFM01, también tenía 72 horas, po. Entonces, si es que alguien hacía ese código y llega a podría Pero eran tener puras algún clases conflicto. nomás. Claro, Eran esa es puras la clases nomás. diferencia. En cambio acá Sí, en clase virtual. Entonces exacto. hay que optimizar ese tiempo al máximo. Ya se me fueron las 3 horas que me fueron nomás. Sí, Y lo que como estaba uno pensando es que ve en las otras asignaturas lo que ocupan de física, es así. Lo que estaba pensando, Mario, era que, claro, lo que deberíamos hacer nosotros es finalmente hacer que esa hora online sea efectiva. Y ahí estaríamos ganando un tiempo para que los alumnos al menos ejercitaran. Entonces, me estaba recordando que bueno, Mario hace un tiempo creó la página de física y ahí hay actividades que se pueden rescatar para para esta unidad. Y también me recuerdo unas que hizo Germán hace mucho tiempo que también se podrían rescatar. ¿Ya? Así que igualmente vamos a enviar esos links por el WhatsApp del equipo. ¿Les parece? Para que ustedes también puedan subir esas actividades como actividades en línea para que los estudiantes las puedan ejercitar. Sí. Ya, entonces vamos a ir, si no hay más preguntas, para que vayamos a revisar la evaluación. ¿Te parece, Mario, que la revisamos primero en PDF? Sí, y después vemos la Y después la vemos virtual. close. Claro. Ya. Comparto. Evaluación sumativa. A ver, CBFM01, ya, esta es. Ya, entonces, para lo que son las evaluaciones, bueno, primero informar que está construida a partir de lo que son 2 preguntas, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, tenían 4 preguntas y una de las acotaciones fue que 4 eran demasiadas preguntas, sobre todo para los cursos de vespertino que tienen menos tiempo que los del diurno. Entonces, a partir de eso se llegó a la conclusión de que fueran, bueno, 2 preguntas simplemente, ¿sí? Ahí tienen los criterios de evaluación, el formato clásico de lo que son las pruebas escritas y, bueno, las instrucciones clásicas también de cualquier tipo de prueba. Lo que nos llama más la atención acá
Y lo más importante, bueno, ¿qué son los problemas que planeamos aplicar, ¿no? Tenemos dos problemas, uno de interacción entre fuerzas, que bueno, el objetivo es buscar la descomposición de las fuerzas en X y en Y, que encuentren la fuerza resultante. Se les pide también, por ejemplo, dirección, se les pide también las componentes en el X y en Y, es decir, tienen que hacer la descomposición misma. Y finalmente este problema finiquita con lo que es el trabajo de la fuerza resultante, es decir, calcular el módulo y dirección de la fuerza total que sale de sumar todas las fuerzas, simplemente. ¿Sí? Y eso sería el primer problema en grandes rasgos. No sé si quieren que lo deje en alguna parte ahí para que alguien lo pueda leer antes de pasar al otro problema, pues si no se les va la idea. Si quieren puedo subir, puedo bajar, ahí me dicen. En la imagen yo creo, Mario. Sube La La imagen. Claro, ahí, Y ahí, claro, ahí está queda. el contexto. La prueba está pensada para 100 puntos, 50 puntos cada una. Sí, por si acaso. Esta prueba va a ser en sala, no online. Es que hay dos Estas son las dos versiones. posibilidades. Sí, Ah, ya. hay dos Pero versiones en según sala- la sede. Yo prefiero en sala acá en mi sede por lo que ya diagnostiqué de uso de celular y cuánto. No tienen todos celulares optimizados y tampoco voy a tener en su horario la sala de computación disponible, ni las tablets. Entonces, bajo ese diagnóstico, prefiero hacerla en sala. A lo Pero en ese mejor caso usaría esta. Ahora, básicamente la prueba es la misma. O sea, solamente que se ajusta la programación, la prueba para que sea en close la otra. Claro. Sí, pero la base del problema es exactamente igual. Descomponer fuerza, calcular dirección, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Y Bueno, cuánto aquí los la alumnos... Dale, Ada nomás. disponible nosotros en nuestra sede? ¿O la van a subir luego? Sí, nosotros se la tenemos que entregar al Germán. Estamos trabajando Mario está trabajando en la, bueno, ya terminó esa parte, que es la elaboración de las formas en close, y ahora viene ese proceso de validación. Y yo espero que lo tengamos mañana o pasado mañana, y ya la próxima semana se envía a través de los coordinadores, ¿ya? Perfecto, muy amable, gracias. ¿Ya vemos el otro problema? Vamos al otro. Veamos el segundo. Segundo problema, bueno, ya un poco más contextualizado a lo que es la dinámica, pero sigue siendo exactamente la misma base. Clásico situación donde, por ejemplo, dan lo que es la masa de un objeto, una determinada fuerza y un determinado coeficiente de fricción, ¿sí? Y la situación es la que vemos desde acá. Y tiene que identificar las fuerzas presentes, calcular el peso de la caja, la fuerza de roce, la aceleración que adquiere para el uso de la segunda ley de Newton. Y tenía una más que esta pregunta apunta a lo que es el límite de la fuerza roce estática, ¿sí? Que para ver si es que con la fuerza que te entrega en el enunciado es capaz de moverse o no. Entonces eso es lo que evalúa esta pregunta, si entiendes la diferencia entre roce cinético y roce estático. ¿Sí? Pero si lo observan en sí es como es como el clásico problema de dinámica simple, así como si la prueba típica de dinámica de INACAP tiene 4 problemas, este es como casi siempre el primero de ese tipo de pruebas. ¿Sí? La idea que quería reforzar ahí es que esta pregunta fue extraída del mismo PET, ¿ya? De la simulación que pueden aplicar en clases, ¿ya? En esa simulación la pueden ocupar desde el celular o también el profesor la puede proyectar, pero lo simpático también la podrían enviar como una tarea en línea, ¿ya? Lo simpático de esta aplicación es que los estudiantes, quizás lo pudiéramos mostrar, Mario, ¿no? La aplicación del PET. ¿Ah? Sube un Sí, sí, poquito las sí. preguntas, por favor, para verlas abajo. La otra. Ahí están. No, del otro problema. Ah, son estas. Ah, no, Es no, la no, misma. pero de igual me... Sí, Son dos del mismo problemas. problema que está. ¿Sí? Sí, Del son esas último 4. problema. Esas Ya, mismas 4 son. Mientras yo voy a perfecto. buscar la página del PET. Ya, Una yo sigo consulta, comentando acá. una ¿Alguien? consulta, ¿sí? Javier, dale. En la imagen es necesario que las flechas estén ahí colocadas. En este caso, yo me imagino que la fuerza aplicada sí es necesario, pero encuentro que escribir que está la fuerza de roce, yo creo que el alumno debe darse cuenta que siempre es contrario al movimiento. Eso mismo iba a ser yo. Que él marque el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Que marque las flechas. ¿Cómo está en También inglés? Como que... Y aquí la tengo la aplicación.
igual es como un poco difícil abordarlo desde ese punto de vista porque en sí el applet te muestra ambas fuerzas. Y eso también igual como que, bueno, a mí siempre me ha generado conflicto, porque el simplemente hecho de que la letra B te esté preguntando el peso ya quiere decir que tienes que dibujarlo. Entonces, claro, es como Sí. contraproducente. Es un problema que siempre ha ocurrido con dinámica. Ya, ¿muestro el applet o quieren seguir viendo esto de acá? Sígale nomás. Pero el applet Ya. está en una conexión dentro de unas tareas, ¿no? ¿O no, No. o es otro? No, la aplicación es esta, mira. Voy a dejar de compartir. Ese applet, Ada, tú puedes acceder desde el navegador. Es una... Sí, Está en línea ese, nomás. sí, Ese. siempre lo ocupaste. Está Claro. dentro de algunas de las actividades donde uno lo puede ocupar. Claro. Sí, Esa es la gracia. eso. Claro. Y la segunda pregunta se aboca a que aparezca eso. Y ahora tienes que empujarlo. Exacto. ¿Y hasta cuándo puede resistir? ¿Hasta Claro. cuánto puede soportar? Bueno, esa es la otra aplicación, pues aprovechando de que aquí la estamos proyectando, esa es la otra aplicación que creo que no está este enlace en el WhatsApp ahí para quienes no la conozcan. No, sí, yo lo Ahí está. subí. ¿Ah, subiste las dos? Sí, lo subí los dos. Ya, De hecho, ese ahí no. es importante, por ejemplo, cuando uno coloca la rapidez para que se vea que tiene un movimiento constante. Entonces, la idea es que cuando ya comenzamos con la unidad dinámica, podamos hacer la clase introductoria usando esta aplicación. Porque la verdad que es bien didáctica y para los estudiantes es fácil de comprender. Sí, porque aquí se puede hacer variar las variables, como se dice, para que vean los efectos que va produciendo. Claro. Eso está bueno como laboratorio virtual. Genial. Y la invitación es que los estudiantes esto lo manejan desde el celular. No es necesario que usted esté Y en la sala de esta computación. aplicación, el link está dentro de alguna de las actividades. Claro, y además está en la infografía. ¿Te acuerdas que la infografía que acaba de mostrar Mario? Hay dos links y ahí están los dos PET sugeridos para preparar finalmente esta unidad, la primera parte de la unidad, ¿ya? Exacto. Que sería el tema, los vectores y los vectores asociados a la dinámica, las fuerzas finalmente. Así es. Bien, no sé qué más vamos Y a esa mostrar es mientras. la evaluación que se va a presentar. Y entonces quedamos de acuerdo para la cuarta semana, la evaluación. En la quinta dita, porque en la cuarta, Sí. o sea, En la lo quinta. ideal hubiese sido la cuarta, pero yo no sé si te alcance, porque ya estamos en la segunda, te quedaría una clase, te quedaría una semana. Es que yo ya estoy viendo las componentes rectangulares, entonces apliqué al tiro los vectores asociados a la dinámica con la optimización de tiempo y Ya. cómo sacarle provecho. Está bueno. Por lo Mira, menos. cuenta con que la próxima semana tú vas a disponer de la prueba, por lo tanto tú podrías aplicarla en la cuarta. Ya. ¿Ya? Pero si todos la van a aplicar en la quinta, la voy a dejar en la quinta porque los otros colegas a lo mejor también la van a aplicar en la quinta. Yo la voy a aplicar en la quinta, pero también aparte porque suspendí una clase, así que igual la voy a aplicar en la quinta, quiero decir que voy a tomar 4 semanas. Pero lo que pasa es que lo suspendimos pensando en aquellos colegas que a lo mejor en la primera clase no tenían tanta orientación respecto de cuáles eran las directrices y los lineamientos de la unidad, y entonces para que finalmente vayamos todos juntos y el colega que a lo mejor todavía estaba un poco extraviado respecto, porque igual es como cuando uno va a comenzar esta unidad, primero hay que entender que los estudiantes no tuvieron cinemática. Entonces, eso como un profe nos choca primero. Por ejemplo, había otro profesor que también comentaba sobre la transformación de unidades, que tampoco está aquí. ¿Ya? Entonces, a veces uno como profe de física quiere como que tiene un paneo. Primero vemos transformación de unidades, después como que automatizado, cinemática, después vemos dinámica. Y esto nos vino como a quebrar el esquema un poco. Entonces, pensando en eso, y entonces como finalmente redondear los contenidos, a dar unos lineamientos para que podamos enfocarnos en lo que nos piden en este descriptor, pensamos que la evaluación la hacemos en la semana 5. En la quinta. ¿Y son cuántas? ¿Son 6? Ya está para la primera evaluación. Sí, la voy a hacer en la quinta. Sí.
Ya, Para y que finalmente, así todos los colegas hay de que acá pensar que ahí hay un tiempo de una inversión, claro, y hay profesores que quizás puedan ya descomponer fuerzas, descomponer, trabajar no solo con fuerza y trabajar con plano inclinado, y eso sería para la segunda evaluación. Entonces nosotros que somos quienes, dejamos la invitación hecha para quienes quieren participar de la construcción de la próxima evaluación, que nos puedan indicar para que apenas terminamos esta primera evaluación, nos enfoquemos en la segunda. Y la idea de nosotros es que siempre presentemos lineamientos y sugerencias respecto de la siguiente unidad que vamos a trabajar, tanto como aplicaciones o como actividades que podamos hacer en PET o en GeoGebra, y generar esos lineamientos y además poder contar con la evaluación por lo menos unas 2 semanas antes de la prueba. ¿Ya? Igual que nos comprendan que estamos sobre la marcha, porque a veces, por ejemplo, en matemáticas las evaluaciones ya están listas desde el semestre pasado. En nuestro caso no es así. Entonces vamos a ir tratando de ir lo más rápido posible para que ustedes puedan conocer las evaluaciones mucho antes de que la aplique. ¿Ya? Sí. Igual considerar que la gracia del objetivo de la comunidad es que entre todos, bueno, si alguien quiere decir algo, siempre lo puede hacer, y si quiere aportar con algo para la evaluación, de todas formas, será bien recibida dicha información. Eso quería comentar yo, Mario, porque de repente siento como que en nuestra comunidad del celular no hay mucho feedback. Entonces la idea, por ejemplo, sería que si algún colega encuentra que hay una actividad que es pertinente, o algún colega, por ejemplo, ocupó algo de lo que está cargado en el diseño instruccional, porque la verdad que yo lo he revisado solo hasta la unidad número 1, y de ahí hay cosas que rescato y hay otras que definitivamente se van fuera de la línea del trabajo. Entonces, pero hay cosas que se pueden ir modificando desde ahí. Entonces la invitación es a que si un colega, por ejemplo, encuentra que una actividad que está ahí la podemos ocupar, a lo mejor le podemos hacer unas modificaciones, que nos haga saber eso también para que todos podamos ir como trabajando en la misma línea de trabajo, ¿ya? O sugerencia o cualquier, finalmente, aporte que pueda hacer la comunidad. Exacto, que no quede solo en entregar material, sí, que no quede solamente en eso, que cumpla con el objetivo de comunidad, por algo se llama la comunidad de profes de física, justamente. Ya, ¿qué hacemos ahora? ¿Mostramos la otra evaluación? Ya, pues mostremos la otra en el otro formato. En el formato close. Formato close. Entonces, para el formato close, se va a hacer llegar lo que es un archivo que tiene en efecto lo que son esas dos preguntas. Hay que cargarlas a lo que sería el ambiente de aprendizaje. Y las preguntas son estas. Acá. Esta sería la primera. ¿Sí? Bueno, o la segunda, y depende del orden como lo las coloques. Aquí tenemos lo que sería una de las preguntas que, bueno, se enfoca al segundo problema de la prueba escrita, que sigue exactamente la misma línea y viene con lo que es la respuesta calculada. En este caso, lo que es el formato close, el estudiante tiene que teclear aquí lo que sería la respuesta. Según lo que yo he probado, el estudiante puede colocar tanto punto o coma para lo que es el efecto del decimal. No sé cómo trabajan en matemática, yo siempre escucho problemas con eso, pero acá funciona, ya, funciona igual. Y lo mismo, las preguntas apuntan a lo mismo, calcular las magnitudes de las componentes, la fuerza resultante, tanto en X y en Y, y bueno, su módulo y dirección. Es como básicamente lo mismo, pero con la gracia de que se revisa sola, ¿sí? Si por ejemplo lo coloco ahí, bueno, ahí me las puso malas porque no le ingresé nada, ¿sí? Pero cuando uno coloca la respuesta correcta, la coloca buena. Ahí. Que tengo que volver a iniciarlo. Ahí está. ¿Sí? Y las imágenes están pensadas así en GeoGebra, así que no hay que cargar ninguna imagen, en realidad. Y sugerencias, de repente puede pasar que el link de GeoGebra donde se representa la imagen no cargue. Lo que tiene que hacer el alumno es recargar la página, nada más, y vuelve a aparecer lo que tiene que ver. Entonces ese es el primer problema. No hay mucho más que hablar de este problema. De hecho, es lo mismo que el que estaba escrito. Vamos con el segundo. Acá, este.
Este sería el segundo problema, ¿sí? Nuevamente lo mismo, aparece lo que sería una situación, que bueno, es la misma de lo que sería el papel. Te entregan lo que es la masa, la fuerza y un determinado coeficiente de roce. Y bueno, como aquí el estudiante no puede dibujar el diagrama cuerpo libre, lo que se pide es que el alumno identifique cómo debiese ser el diagrama cuerpo libre, como para hacer la mayor similitud entre las dos evaluaciones. Tiene que elegir el diagrama, ya sea ese, ya sea ese, ya sea ese o ya sea ese. Y acá, bueno, tiene que elegir la opción. ¿Sí? En este caso el 2. Ese sería el 2, el listo. Importante para quienes vayan a aplicar evaluación así, recuérdenle a los alumnos que tienen que marcar aquí la casilla. Un error muy común es que dicen, yo creo que ese, el 2, y lo dejan ahí marcado en la aplicación. Tiene que estar aquí porque la prueba close no conversa con la página de GeoGebra más que visualizar nomás. No conversa con ese ticket como respuesta. Tiene que estar marcado acá. Acá lo mismo, tiene que calcular el peso, tiene que calcular la fuerza roce, y acá una vez más lo que sería el tema de cuando se tienen dos cajas, ¿sí? Aquí yo también hice ciertas modificaciones, tuve problemas muy grandes para programar sobre todo esta pregunta, pero claro, el estudiante tiene que elegir entre la opción sí y no, y después tiene que elegir entre el sí o no, ya que si se supera o no el límite impuesto por lo que sería la fuerza de roce. Igual que todas las evaluaciones, en cierta forma aquí como que le estamos soplando al estudiante de que tiene que calcular el roce y compararlo, pero es como lo que hay para este tipo de evaluaciones online. Y eso es, bueno, colegas. Eso es. Te quedó muy bien, Mario, entre paréntesis. Intentamos que fuera lo más parecida entre sí las pruebas, ¿sí? Lo más similares. Igual, por ejemplo, se entiende de que elegir un diagrama entre todos los que hay no es lo mismo a dibujarlo en la hoja. No es lo mismo, tienen dificultades distintas, pero no se nos ocurrió de otra manera en realidad. Pero si hay más formas para más futuro, si por ejemplo a alguien se le ocurre alguna otra forma, bueno, para eso está la comunidad, pues lo comunica, lo conversamos y vemos qué es lo que se puede hacer. ¿Sí? Estuve hasta las 2 de la mañana programando esta pregunta, la letra ¿Te E. costó mucho, Mario? Es que me arrojaba un error y no encontraba el error. Y claro, descubrí que era porque aquí la multi-choice, que es este tipo de pregunta, no le puedes colocar un texto tan largo. Entonces, claro, pero y en darme cuenta de eso, me demoré horas en darme cuenta de eso. De hecho, le iba a preguntar a un colega que... ¿Ah? Aprendiste algo nuevo. Sí, chuta. Hubiese preferido no aprenderlo. Pero sí, ahí está. No sé si hay acotaciones respecto a esto. Gracias, Vane. Gracias. No sé si hay acotaciones. Me parece muy bien. Excelente, lo felicito. ¿Cierto? Sí. Que le quedó muy buena, la verdad. Ya, ahora sí. Una felicitación a Mario. Excelente, Mario. Le quedó muy bien el... Muchas gracias. Oye, y si cualquier cosa ustedes ven, no sé, para el momento de la prueba, que por ejemplo esta aplicación se cae y no muestra la imagen, también lo hacen saber, ¿no? De repente GeoGebra pasa, le pasa a la página web y te bota una aplicación porque sí. Por eso avisen cualquier cosa. Gracias, Mario, por ese trabajo ahí. Porque no, finalmente ese trabajo, igual quienes tomamos la prueba en línea, nos va a ahorrar harto respecto de la corrección de la evaluación. Dejamos el micrófono abierto para preguntas, sugerencias, comentarios, cualquier cosa. Si no tiene esa fecha en el documento, simplemente se... Está bien, me parece. Me parece bien. No sé si alguien quisiera... Por los tiempos que hay, está bien. Claro, eso pensamos porque finalmente Germán nos dio la instrucción de que hiciéramos la prueba para máximo 80 minutos. Y finalmente decidimos que porque finalmente 80 minutos, pero no son efectivos, porque si alguien la va a tomar en línea en la tarde, o sea, en el vespertino, finalmente no tenemos, tampoco hay sedes que tienen 80 minutos, pero finalmente es menos. Sí. Así que pensamos en eso. Está bien, está bien. Y además pensando en todo lo que primero explicó Ada, el perfil de nuestros estudiantes,
Tratamos tampoco de no bajarle tanto el nivel. Creemos que finalmente la prueba quedó, primero abarca lo que tenía que abarcar, que es hasta el punto 1.4, y segundo, que no nos quedara larga, y tercero, que tampoco nos quedara tan difícil en términos de las preguntas. Lo que estaba viendo, a ver, recordando una evaluación que tomé en otra sede, en otra institución, habían pruebas tipo de esta y venían con la calculadora científica incorporada aquí al ladito, no sé si eso alguna vez se podrá hacer. Venía una calculadora incorporada aquí al ladito, entonces decía, ahora la calculadora, y ahí la podía usar. Alguna vez, no sé si en este se podrá hacer. Bueno, Yo creo que se puede crear la calculadora con GeoGebra, y que el estudiante maneje la calculadora con GeoGebra. Pero no sé si se puede incrustar algún emulador de Casio, ahí no lo sé. Y el alumno iba trabajándola ahí mismo. Cosas de repente que uno puede, más adelante a lo mejor no sé cómo lo harán eso. Igual, y me ha pasado que como después de la pandemia los estudiantes nunca más compraron calculadora. No sé si a ustedes les pasa. Así que yo ya me di por vencida y les digo que instalen un emulador nomás en el celular. Exacto, bajan una calculadora simuladora. Sí, porque antes la compraban y después de la pandemia nunca más. Yo ahora insisto en la compra de la calculadora, pero no hay. No. En el área de la especialidad se la piden, sí. Pero fíjate acá, no sé, por lo menos los estudiantes que me ha tocado, no, poco a calculadora. Y la verdad que se requiere. Bien, me parece excelente. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quisiera manifestar algo, comentar. Yo creo que para la prueba que se viene de dinámica, ahí sí tenemos que conversar muy bien, porque en dinámica de repente uno quiere preguntar tanta cosa, y Claro. recordemos que la limitación que nos dejó Germán son 2 problemas. Entonces, claro, en dinámica uno ponía el problema simple, después ponía No, si un me dijo que podía ser hasta 3, básico. pero finalmente que el tiempo no nos pasáramos de los 75 minutos. No, pero es que, por ejemplo, hablando ya para adelante, normalmente en una prueba de dinámica fácilmente podían aparecer 2 problemas con sistema de ecuación, y eso ya te quita tiempo. No difícil, pero sí tiempo. No, sí, para los estudiantes igual es difícil. Yo creo que, claro, pasando esta prueba deberíamos juntarnos y reunirnos y finalmente acordar hasta qué nivel vamos a llegar. Si vamos a hacer, por ejemplo, plano inclinado con polea, o si, finalmente, porque tenemos una vasta gama de esos problemas. Sí. Esos son como para conversaciones futuras, yo creo. Sí, me imagino que como vamos a estar en la semana 5, yo creo que quizás en la misma semana 5 vamos a tomar hacer una reunión, ¿sí les parece? Para que vayamos preparados para la semana 6. ¿Les parece eso? Semana 6, ya. Para la semana 6. Juntarnos en la semana 5. Sí. Para que reunirnos en la 5 para que ahí hagamos las directrices y los lineamientos para la próxima evaluación. ¿Les parece? Sí. Y entonces lo voy a dejar agendado y bueno, lo vamos a tener que hacer en este horario. Ya, pero siempre podemos grabar. Ahí Rodrigo levantó el dedito. Siempre vamos a poder grabar y hacer lo que voy a hacer ahora, que es subirlo y para que todos puedan finalmente, al menos informarse de las decisiones que tomamos. Perfecto. No sé si alguien más tiene algún comentario. Por ahora no. Bien. Yo en mi caso, mis felicitaciones de nuevo a Mario por la creación de la prueba, igual Vanessa, igual se agradece ir guiando a este grupo en este caso, que estábamos dando palo de ciego en este caso al principio, tratando de enfocar la asignatura. Y obviamente se parece a lo que, bueno, igual lo que hemos trabajado acá en la C. Ya aún teníamos una idea similar, hasta quizás el diagrama cuerpo libre ahí en un plano horizontal y dejarlo que sea plano inclinado para la segunda evaluación. Eso, igual yo voy a mandar una propuesta de una pregunta para la segunda prueba. Ya tengo algo en la cabeza, listo, ahí que se lo envío ahí, en un PDF o en un Word. ¿Ya? Buenísimo. Agradecemos eso. Sí, porque la evaluación tiene que pasar por harto rato. Por ejemplo, primero creamos las preguntas, después vemos después Mario la tiene que programar,
después le tenemos que hacer una retro a eso, bien largo el proceso de la evaluación. Por lo tanto, si nos llega algún material o una propuesta de preguntas, eso nos ayuda también, para que podamos... Y además que la visión de más profesores siempre va a ser enriquecedor. ¿Ya? Eso siempre va a ser muy bueno. Hay opciones, hay opciones. Así que, bueno, por mi parte me despido, agradecida, ¿sí? Abierto todas las sugerencias, por favor, ahí en el grupo o por interno, como quieran, para que podamos ir trabajando mancomunadamente. ¿Ya? Así que muy agradecida de mi parte, agradecer a Mario, siempre a Manuel, y vamos a dejar el material aquí en el WhatsApp. De momento todavía la prueba no, porque falta validarla, y además tenemos que hacerla llegar a través de los coordinadores de ciencias básicas, ya el Germán y luego el la deriva. Ya, pero sí la infografía y los enlaces para trabajar en PET. Que viene en la misma infografía, ¿ya? Listo. Gracias, muy amable. Perfecto. Por todo. Perfecto. Nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias, Adiós, que esté colegas. muy bien. Muchas gracias, Mario. Chao, Chao, chao. chao, chao, cuídense, que estén bien.